Muy bien, entonces el tema de hoy vamos a ver modal verbs. También los conocemos en español como verbos modales o verbos auxiliares. Aquí vamos a ver 4 diferentes verbos. Existen varios, existen más de 4, pero por ahora vamos a ver 4 que son de los más usados. Es el verbo can, may, should y must. Entonces, estos verbos son especiales y los vemos por separado porque tienen ciertas características que no tienen los demás verbos. Entonces, algunas de las características las vamos a ir mencionando conforme los vamos conociendo. Vamos a ver este par primero, el verbo can y el verbo may. Si tratamos de ver una traducción en español, sería el verbo poder. Pero son utilizados de manera diferente, ¿verdad? Cuando usamos este verbo, por ejemplo, hablamos de poder en el sentido de tener una habilidad o tener una posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Una habilidad, por ejemplo, es algo que usualmente las personas tenemos naturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien participa en un maratón, ¿verdad? Es por ejemplo porque tiene esa habilidad de poder caminar, poder correr, etcétera, aguantar grandes distancias, o quizás no necesariamente natural, pero ha practicado mucho, ¿verdad? Y puede llegar a tener una habilidad, puede desarrollar una habilidad. O por ejemplo, las personas que tocan la guitarra o instrumentos musicales que nunca a lo mejor nunca estudiaron música o nunca recibieron instrucción musical, pero naturalmente tienen la habilidad. Entonces a eso nos referimos con habilidad, ¿verdad? Poder. Ellos pueden tocar la guitarra o él puede correr un maratón, ¿verdad? Esa es una habilidad. Posibilidad es que las circunstancias se presenten para poder realizar algo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú trabajas de lunes a viernes y quieres tener una reunión o una fiesta, entonces tus posibilidades se concentran a los fines de semana, ¿verdad? Porque es cuando tienes tiempo, cuando tienes la posibilidad. Entonces ahí estamos. Por eso a veces dicen, yo puedo el fin de semana o yo puedo tal día, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de posibilidad. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, podemos decir I can run a marathon. Puedo correr un maratón porque es una habilidad, ¿verdad? O puedo decir they can play the guitar. También una habilidad, por ejemplo. O así puede decir a lo mejor we can have a coffee on Saturdays. Podemos tomarnos un café los sábados. ¿Por qué? Porque ahí es una posibilidad. Entonces aquí estamos usando este verbo can, traducido como poder. Vamos a ver el siguiente verbo que es may, también traducido como poder, pero fíjense cómo les vamos a dar un sentido diferente. Aquí may, cuando estamos hablando de este verbo, ¿puedo borrar estos ejemplos para seguir escribiendo? Muy bien. Cuando tenemos este verbo, estamos hablando no tanto de habilidad o posibilidad, sino estamos hablando de permiso, dar permiso u otorgar un permiso, o también estamos hablando de solicitar las cosas con amabilidad. Solicitud amable, vamos a poner. Por ejemplo, el típico caso donde los niños, ¿verdad? En una escuela, si quieren ir al baño, tienen que pedir permiso, por ejemplo. Entonces, le van a decir al maestro, may I
go to the bathroom? Entonces, podrían usar can, pero en ese caso sería un poquito no preciso, porque acuérdense que can significa habilidad o posibilidad. Pero en cambio, si quieren pedir permiso, lo ideal es utilizar la palabra may, ¿verdad? Y entonces el maestro le va a decir, yes, you may go. ¿Qué quiere decir eso? Que le está dando permiso, ¿verdad? Le está otorgando el permiso. Sí, puedes ir. Entonces también se traduce como poder, pero fíjense cómo eso en un sentido diferente, no como habilidad ni posibilidad, sino como permiso. Solicitud amable. También hablamos de solicitud amable porque cuando nosotros, ya sea que vamos a una tienda o hablamos por teléfono con alguien y queremos queremos sonar amables, ¿verdad? Porque queremos recibir también amabilidad como respuesta. Entonces, lo ideal para solicitar algo con amabilidad es utilizar esta, ¿verdad? Muchas veces decimos Can I see that watch, please? Can I see that telephone? Si está una persona atendiéndote y está atrás alguna cosa que quieres ver. Muchas veces usamos el can, pero si queremos sonar amables, esta es la palabra ideal. May I see that telephone, please? ¿Verdad? Porque estás solicitando algo con mucha amabilidad. Entonces, cuando quieres hablar con alguien por teléfono, te contesta en la oficina, ¿verdad? May I speak to Robert? Vamos a decir que quieres hablar con Robert. May I speak to Robert? A veces agregamos todavía el please. Please. Entonces, aquí estamos hablando de pedir las cosas con amabilidad. En lugar de utilizar el can, vamos a utilizar el may para sonar un poquito más amables. Entonces, fíjense cómo en todos los casos se traduce como poder, pero están siendo utilizados de manera diferente, ¿verdad? Acá como habilidad, posibilidad, acá como permiso o solicitud amable. Entonces, esos son los primeros dos casos de los verbos. Vamos a ver ahora este segundo grupito, ¿verdad? Que en este caso lo traducimos como el verbo deber. Pero igual como lo vimos en esos dos, tienen usos diferentes. ¿Puedo borrar la última línea para seguir poniendo ejemplos? Entonces, en estos casos se traduce como el verbo deber, pero en el caso de should, se pronuncia should, nos cuesta trabajo. Should, imagínense que la O es muda y la L es muda. Should. Entonces, aquí lo vamos a utilizar para dar consejos o recomendaciones, sugerencias. Vamos a poner una sugerencia. Consejo, sugerencia, recomendación, etc. Entonces, imagínense, por ejemplo, que alguien quiere estudiar inglés, ¿verdad? Y tú les puedes dar un consejo, ¿verdad? Le puedes dar una sugerencia. You should go to Rainbow Language Academy. You should go to Rainbow Language Academy to study English. Deberías ir a Rainbow Language Academy para estudiar inglés. Entonces, en este caso, no es nada obligatorio para la persona, ni obligatorio para ti, simplemente estás dando un consejo o una recomendación, ¿verdad? Ahí usamos ese deberías, se oye así, deberías ir a Rainbow a estudiar inglés. Es como consejo o recomendación. En el caso de la palabra de must, que también se puede traducir como deber, pero en este caso es obligación o necesidad. Fíjense, por ejemplo, en el caso de una obligación,
nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enviar a nuestros hijos a la escuela obligatoriamente, porque si no, para nosotros se puede convertir en una multa si nosotros no enviamos a nuestros hijos a la escuela. Es obligatorio. Entonces aquí no le voy a decir you should, y le vas a decir you must go to school. A tu hijo le vas a decir you must go to school. No es opcional ahí en el caso de ellos, ¿verdad? Igual como el verbo deber, tú debes ir a la escuela. Aquí ya se oye más como obligación, ¿verdad? O si ven que alguien se siente realmente mal y necesita atención médica urgente, entonces ahí es una necesidad y tú puedes decir you must go to the hospital. Aquí es una necesidad. Acuérdense, las necesidades son algo que se tiene que hacer con cierta urgencia porque si no vamos a tener alguna consecuencia. Entonces, you must go to the hospital. Es como si dijeras, debes ir al hospital, pero como una necesidad. Necesitas ir al hospital.